Hola amigos de la estancia, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial, un nuevo unboxing de figuras de nuestra serie favorita Dragon Ball. En el día de hoy hemos recibido un nuevo paquete, una nueva figura que vamos a incorporar a nuestra bonita colección. Y para ello vamos a proceder a abrirlo y ver de qué se trata. En esta ocasión, chicos, para ahorrarnos algo de dinerito, pues he pedido solamente la figura, no he pedido la caja. Viene de AliExpress y me ha costado aproximadamente unos 20 euros. Muy económica, ha tardado unos 15 días más o menos en llegar. Y aquí vamos a ver de qué figura se trata. Veis que viene muy bien embalado, viene desde muy lejos. Y en ese sentido no vamos a tener problema de que nuestra figura pues llegue en perfectas condiciones. Bien, vamos quitándole todos estos forros que la protegen y pues aquí tenemos ya nuestra figura. Como veis, se trata nada más y nada menos que de Dyspo, este legendario luchador del universo 11 que aparece junto a sus dos compañeros Jiren y el líder Toppo. Ya sabéis, estos luchadores es un luchador muy rápido y les crea muchos problemas a nuestros amigos en el torneo del poder, quiero recordar. Bien, aquí vemos es una figura excepcional. Fijaros, ya sale la parte delantera, cabeza y tronco. Aquí tenemos las extremidades inferiores, vamos a abrirla. Y la base, fijaros, la base de plástico de color negro. Bien, vamos a montarla, vamos a quitarlo por aquí. Vamos a montarla, es una figura que pesa bastante, no os dejéis engañar por lo delgadita que es esta figura. Y es excepcional, fijaros aquí el enganche donde la podemos unir. Y como veis, encaja perfectamente, no tiene nada de holgura. Y es espectacular y como veis, muy grande, que prácticamente se sale de plano. Fijaros que es muy grande, 30 centímetros por lo menos de figura excepcional de nuestro amigo Dyspo. Vamos a analizarla. Aquí tenemos la base. Ahora lo vamos a colocar, que pues la base veremos a ver si se mantiene sin la base. Parece que se mantiene sin la base, aunque pues es recomendable que se la podamos poner. No, la base pues no es que apriete mucho, las cosas como son. Bien, la vamos a dejar más o menos por aquí. Ahora veremos cómo lo colocamos. Vemos aquí ya tenemos a nuestro amigo, vamos a analizarlo perfectamente, todos los rasgos faciales y demás. Aquí vemos la expresión del rostro, es espectacular, fijaros, muy fiel al anime, muy fiel a la realidad, muy bien pintada. Fijaros los ojos, es una figura pues que se asemeja a Virus, el dios de la destrucción, en el tipo de ojos que tiene. Fijaros las orejas que tiene este pedazo de figura, enormes estas pedazos de orejas. Es una figura muy característica, muy especial. Este Dyspo, fijaros el traje parecido al que lleva Spider-Man, un traje de látex muy bien definido. Se ve toda la fisonomía del cuerpo de este personaje. Fijaros los brazos muy delgados pero muy fibrosos, los guantes de color blanco. Los colores pues son muy intensos, el color negro, el color rojo, color morado, el amarillo, etcétera. Y está muy bien, fijaros la parte de atrás de este personaje. Y si bajamos hacia abajo, pues aquí tenemos este traje en el cual está vestida esta figura, pues es estilo látex, me imagino, muy bonito, fijaros. Y las botas aquí de color blanco, pues blanco pajizo, podremos decir. Y los pies pues que son enormes, fijaros qué grandes que son, tienen mucha superficie de apoyo. La base, como hemos dicho, no apoya muy bien, veremos a ver cómo la colocamos, pero con estos pedazos de pies no creo que se vaya a volcar. Bien, como veis es una figura que prácticamente se nos sale de plano, muy grande. Vamos a compararla con otras figuras y pesarla y medirla. Bien, vamos a colocarla, por ejemplo, con esta figura de Videl, de Glitter Glamour, que como veis, pues es más pequeñita. Fijaros, esta tiene unos 16-17 centímetros y esta aproximadamente 30. Vamos a colocarla con otra. También la vamos a colocar con esta enorme figura, pues de nuestro amigo Cooler, para que os hagáis una idea del tamaño a escala de esta figura de Dyspo, que no es nada pequeña, es más grande incluso que Cooler, que como sabéis es una figura realmente impresionante. Y ahora la vamos a colocar con esta mastodóntica figura
de Ichibancho de Omega Shenron, ahí lo tenéis, que es también otra figura enorme, espectacular, y fijaros el tamaño de Dispo, que por muy poquito los cuernos o pinchos que tiene este dragón Omega Shenron, pues es un poquito más grande, pero muy poquito comparado con Dispo. Es enorme la figura de Dispo, muy delgadita, pero muy grande, que merece muchísimo la pena. Bien, vamos a medirla y pesarla ahora sí. Bien, vamos a medirla y como estáis viendo, chicos, pues es incluso más grande de lo que me imaginaba, pudiendo llegar esta figura incluso hasta los 34 y 35 centímetros. Es impresionante, yo pensaba que era de unos 30 y no, estaba equivocado, entre 34 y 35 centímetros. Ahí lo estáis viendo, es espectacular, es enorme esta figura. Y ahora sí, vamos a pesarla también y vemos de qué peso estamos hablando. Este Dispo Dragon Ball Super, ahí lo tenéis, pesa unos 365 gramos. Está muy bien. Y ahora sí, chicos, vamos al momento peana. Vamos a mover esta figura, o girar esta figura, mejor dicho, en nuestra peana, para que lo podáis apreciar todos los detalles más detenidamente.